Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase más del curso de comunicación. Esta vez trabajaremos con los alumnos del segundo grado de secundaria el tema de las grafías, primera parte. Bien, veamos qué es una grafía. La representación escrita que nosotros realizamos de los diferentes sonidos se denomina letra o grafía. Aquí pueden observar algunos ejemplos, ¿no?, de dicha representación de sonidos, las letras o grafías. Las letras, al igual que las sociedades, han ido evolucionando, han cambiado, se han transformado hasta tomar la forma como las conocemos, ¿no es cierto?, en la actualidad. La letra B, por ejemplo, probablemente se originó del pictograma casa, que pertenecía a los jeroglíficos egipcios, pues tiene cierta correspondencia con su forma. Para entender mejor sobre la evolución que han tenido las letras o grafías, les invito a ver el siguiente video, para lo cual les pido toda su atención. Muy bien. ¿Quién fue el primer ser humano al que se le ocurrió desarrollar un sistema alfabético? Sabemos que los primeros textos eran representaciones de números. Después pasaron a una combinación de números y dibujos de animales llamados pictogramas, desarrollado principalmente en Mesopotamia en el año 3200 a.C. La escritura se realizaba grabando en placas de arcilla mojada con una punta de caña hueca que dejaba marcas en forma de cuña. Una vez que se secaban, las placas eran muy duras. Gracias a eso contamos con varios ejemplares hasta la actualidad. Quien descifró la escritura cuneiforme fue un académico alemán de 27 años llamado George Friedrich Grotefend. George hizo una apuesta con sus amigos respecto a que sería capaz de descifrar la escritura cuneiforme basándose únicamente en unas malas copias de inscripciones halladas por excavadores en Persépolis. Con mucho empeño logró lo que muchos especialistas de la época no habían conseguido: comprobar que las inscripciones no eran adornos o dibujos, sino que la escritura se realizaba de arriba a abajo y de izquierda a derecha, e identificó la repetición de algunas palabras, lo que le permitió descifrar un abecedario compuesto por 30 letras. Durante 2000 años, la escritura cuneiforme fue utilizada para registrar todo tipo de cosas, desde crónicas de la realeza hasta cartas privadas, litigios, poesía y conjuros mágicos, de algunos de los cuales se hacían numerosas copias. También en el antiguo Egipto, los jeroglíficos fueron utilizados como uno de los primeros tipos de escritura, alrededor del año 3200 a.C. La palabra jeroglífico viene de dos palabras griegas: hieros, sagrado, y glifein, escritura. Los mayas en América y el imperio hitita en Asia Menor también tenían un sistema de escritura jeroglífica. Hay coincidencias en las tres distintas culturas. Solo los sacerdotes, los escribas y miembros de la realeza sabían cómo escribirlos y leerlos. La escritura basada en imágenes es muy compleja de traducir debido a la gran cantidad de símbolos que existen en el vocabulario. Se considera que hay más de 700 jeroglíficos en las escrituras egipcias. Durante mucho tiempo, esa serie de imágenes no tuvieron ningún significado, hasta que en 1799 los soldados del ejército de Napoleón Bonaparte encontraron un enorme bloque de granito enterrado en la región de Rosetta, que contenía un texto del antiguo Egipto escrito en tres versiones: jeroglíficos, egipcio demótico y griego antiguo. Los soldados preservaron esa piedra y 23 años después, en 1822, el francés Jean-François Champollion logró darle significado gracias a la versión que estaba escrita en griego. Los jeroglíficos podían ser escritos y leídos en diferente orden. Todo depende de hacia dónde se encuentran mirando los signos. Por ejemplo, si el dibujo estaba viendo hacia la izquierda, se leerían de izquierda a derecha. El alfabeto fonético, con una treintena de signos, en el que cada grafía representa un sonido, fue inventado por los caldeos alrededor del año 1500 a.C. y tuvo un gran desarrollo en Fenicia, donde se redujo a unas 22 consonantes.
Más tarde serían los griegos, tras importar el alfabeto fenicio, los que añadirían las vocales alrededor del año 800 a.C., quedando configurado el alfabeto que ahora conocemos. Habíamos dicho que en un principio las letras eran representaciones de números y dibujos de animales. Ahora te mostraremos un ejemplo esperando que puedas reconocer de qué letra se trata. ¿De qué letra se trata? Seguro identificas que es el dibujo de una cabeza de un buey, pero ¿en qué letra se convertirá? ¿No la reconoces? A ver, ahora los fenicios en el año 1000 a.C. la han modificado y la llaman Aleph. ¿Aún no? Seguro ya la has reconocido. Ahora estamos en el año 750 a.C. y los griegos la llaman Alfa. Efectivamente, se trata de la letra A. ¿Verdad que nunca se te hubiera ocurrido que nació siendo un buey? Ahora inténtalo con esta otra imagen. ¿De qué letra se tratará? ¿Qué parece? Sí, es una figura geométrica que representa una puerta, pero en algunos cientos de años más será una letra. Los fenicios la llaman Dalet. Los griegos la adoptan ahora en el año 750 a.C. y la llaman Delta. Si asociaste la imagen o el nombre a la letra D, ¡felicidades! Esta letra te va a sorprender. Sí, es la representación de un hombrecillo gritando. Apuesto que no adivinas en qué letra me convertiré en un futuro. El hombrecito ahora parece más contento. Y sí, este garabato en el 1500 a.C. era una palabra. ¿Sabes cuál? Se pronunciaba Halu y significaba júbilo. Esta letra no se parece mucho a la anterior. Una pista. Los fenicios la llamaron G. Los griegos ahora llaman a esta letra Epsilon en el año 750 a.C. Ese pequeño hombre que gritaba, varios siglos después se ha convertido en la letra E. La transformación de esta letra es muy interesante. Esta imagen es una flecha en el alfabeto quemético de Egipto. Esta letra o símbolo en el alfabeto semítico, 1500 a.C., se parece al símbolo de igual. Es difícil imaginar en qué letra se transformará. Los fenicios en el 750 a.C. lo modificaron así y lo llamaron Sayin, que significa arma. Esta forma a la letra se la dieron los griegos en el año 750 a.C. y la llamaron Z. Efectivamente, esta es una letra que lleva miles de años siendo igual, la Z. Cada letra del abecedario tiene una historia igual de interesante. No todas las culturas cuentan con un alfabeto. Algunas culturas orientales, como la china y la japonesa, tienen un sistema de símbolos. A diferencia de un alfabeto que representa sonidos, cada carácter chino, por ejemplo, tiene un significado único. No todas las palabras chinas se hacen usando un solo carácter. Muchas son hechas con una combinación de ellos. La escritura china es el sistema más antiguo en uso continuo como lenguaje vivo. Quiere decir que como ahora se escribe, es igual que hace miles de años. También existen algunos códigos, como el código Morse y alfabetos cifrados, que se han desarrollado con la intención de que pocas personas los entiendan. Estos alfabetos particulares se crean durante la guerra, para que el enemigo no se entere de los planes. Hay distintos modos de cifrar mensajes. Incluso algunos los podrías realizar tú para poder mandar mensajes entre tus amigos que nadie más entienda. Aquí te compartimos 3 ejemplos. El cifrado de Julio César o de traslación. Se sustituye cada letra por otra que está a una cierta distancia fija. Por ejemplo, en el cifrado original de Julio César se trasladan las letras 3 posiciones. Así, la A se convertirá en T, la B se convertirá en E, y así se continuará hasta la W, que se convertirá en Z. Y volviendo al principio, la X se convertirá en A, la Y en B y la Z en C. Muy bien, muy interesante el origen de las letras de nuestro alfabeto, ¿verdad? Ellas han pasado por un proceso de transformación, un cambio que han sufrido cada letra de nuestro alfabeto, ¿no? Hasta tener el que actualmente utilizamos para poder escribir. Así como han habido cambios, transformaciones,
las letras también han adoptado una serie de usos y de reglas, ¿no? Y a continuación vamos a ver dos de ellos por el momento, el uso de la B y la V. Veamos algunas nociones preliminares. En la mayor parte de nuestro país y en toda Hispanoamérica, las letras B y V, en algunos casos la B doble, se utiliza para emitir un fonema labial sonoro, que es muy parecido. ¿Y por qué es tan parecido? Esto origina numerosos problemas en la escritura, ¿no? Y a veces confundimos, ¿no?, el uso de la V con la B. Los problemas aumentan si tomamos en cuenta la gran cantidad de palabras homófonas que derivan de esta coincidencia. ¿Y qué son las palabras homófonas? Aquellas que suenan igual, pero se escriben de forma distinta, porque en algunos casos hacen uso de la B y otros de la V. Por ejemplo, cuando yo tengo estos dos términos, vaca con B y vaca con V. Vaca con B, que significa el lugar o espacio en el cual puedo llevar las maletas, ya sea en una camioneta, ¿no?, una camioneta o una carreta, ¿no? Y vaca con V, que hace referencia al animal, la hembra de toro, ¿no es cierto? Entonces, para ver mejor el uso de cada una de estas grafías, los invito a prestar atención en las siguientes reglas sobre el uso de la B y también de la V posteriormente. Veamos el primer caso del uso de la B. Se escribirán con esta grafía los verbos terminados en vir. Por ejemplo, cohibir, exhibir y percibir, ¿no? Recordemos eso. Y se exceptúan las palabras hervir, servir y vivir, y todos los compuestos que estén relacionados con estos términos. Otro caso, los verbos terminados en buri también hacen uso de la grafía B. Por ejemplo, contribuir, atribuir y retribuir. Veamos la siguiente regla. Las terminaciones de los verbos en pretérito imperfecto de la primera conjugación, por ejemplo, de los verbos cantar, cantaba, ¿no es cierto?, para uso de la B, del verbo soñar, soñaba, del verbo espiar, espiaba, ¿no? En estos casos también se hará uso de esta grafía. Las palabras que empiezan con las sílabas bur, bus y bu, ¿no? Veamos, con bu, bucear, burbuja y buscar. Pero recuerden que están fuera de la regla, es decir, se exceptúa la palabra vudú y todas sus derivaciones, ¿no? Las palabras que empiezan con el elemento compositivo biblio, que ustedes saben que significa libro, ¿no es cierto? Por ejemplo, biblioteca se escribirá con B, que hace referencia al lugar donde se almacenan los libros. El bibliotecario, que es la persona que atiende la biblioteca, y la bibliografía, ¿no?, otro término que hace uso de la B. Bien, sigamos. Las palabras que empiecen con los prefijos bi, bis o bi, que significan dos o dos veces. Por ejemplo, bicolor, dos colores, bisílaba, dos sílabas, bizcocho, un queque que requiere ser cocinado dos veces para adoptar la forma que tiene, ¿no? Una forma compacta. Bien, sigamos con los casos del uso de la grafía B. Las palabras que tienen el elemento compositivo bio, que significa vida. Por ejemplo, biología, biosfera y biodegradación. Harán uso de la B. Las palabras compuestas del elemento compositivo bien o su forma latina bene. Por ejemplo, bienvenidos, beneficioso. Todas las palabras en las que el sonido bilabial sonoro B preceda a una consonante o esté al final de la palabra también deben ser escritas con B. Por ejemplo, blanco, broche o brisa. Ustedes pueden observar en esta palabra blanco la B
precede a la consonante L, ¿no? Y aquí en este caso, B precede a la consonante R, ¿cierto? Por ello hacemos uso de la B. Esta regla que la hemos trabajado desde primaria. Después de la letra M, nos han indicado que siempre debemos escribir con B, ¿no es cierto? Por ejemplo, hambre, sombra, hombre. Las palabras acabadas en bilidad, por ejemplo, amabilidad, estabilidad, accesibilidad, responsabilidad, entre otras, ¿no? Hacen uso de la B. Pero se exceptúan los términos que estén relacionados con la civilidad, ¿no? Todas las variaciones de ese término, que se escribe con V. Las palabras terminadas en bundo o bunda también hacen uso de la B, por ejemplo, vagabundo, meditabundo. Bien, pasemos ahora a ver las reglas del uso de la V. Se escriben con V después de la consonante N. Por ejemplo, invierno, enviar y conversar, ¿no? Después de la N. Las palabras donde la sílaba at, sub y o preceden, ¿no? Van delante del fonema bilabial. Por ejemplo, adviento, subversión, obviamente, ¿no es cierto? Las palabras que empiezan con eva, eve, evi y evo. Por ejemplo, evasivo, evento, evitar y evocar, ¿no? Que lleva la V. Se exceptúan en estos casos las palabras mancebo o manceba y el término geve, ¿no? Que tienen la terminación eva, evo o evi. Las palabras que empiezan con el elemento compositivo vice, vi o vi también deben ser escritas con la grafía V. Por ejemplo, vicerrector, que significa en vez de, ¿no? Vicerrector, está en vez del rector. Vizconde, que asume el cargo en vez del conde, ¿no? El virrey, que antes estaba presente en vez del rey, ¿no? En la época colonial, el virrey. Bien, sigamos con los casos en los que debemos usar V. Los adjetivos llanos, terminados en apa, ave, abo, eva, eve, evo, iba o ivo, ¿no es cierto? Recordemos adjetivos, aquellas palabras que indican cualidades, características, pero que terminen en esas sílabas. Por ejemplo, suave, leve, reflexiva, festivo, ¿no? Son adjetivos llanos. Se exceptúan los verbos terminados en aba, ¿no? Que ya sabemos que deben ser escritos con B. Cantaba, bailaba, escuchaba, hablaba, ¿no? Son las excepciones de esa regla. Los verbos terminados en volver, ¿no? Que deben usar V. Por ejemplo, volver, resolver, disolver. También haremos uso de la V en los verbos del presente del modo indicativo, ¿no? Indica una acción. Informamos, el modo subjuntivo está indicado en el futuro y el imperativo que se refiere a una orden, ¿no? Pero relacionados al verbo ir. Por ejemplo, en modo indicativo, vamos. Subjuntivo, vendrá. El imperativo, ven, ¿no? El pretérito indefinido del modo indicativo. El pretérito y futuro imperfecto. Ustedes saben que el pretérito se refiere al tiempo pasado, ¿no es cierto? El pasado y futuro imperfecto del modo subjuntivo de los verbos estar, por ejemplo, estuve, andar, anduve, tener, tuve, que también hacen uso de la V. Muy bien. Para ustedes queda esta tareita, la página 43. No se olviden enviar las tareas en el día. Eso es todo, chicos. Cuídense. Hasta la próxima.